es que en cuanto a tiempo, yo alcancé a ver toda la materia que entra en la prueba de transición de la parte de cuarto medio, la parte de materia de cuarto medio, que era electricidad, circuitos, fuerzas eléctricas y magnetismo. Está todo pasado, está todo listo, así que no habría problemas con que no sigamos viendo esa materia. Así que desde ahora nos vamos a concentrar trabajando en la preparación de la prueba de transición, es decir, vamos a continuar con repasando contenidos de prueba de transición, o sea, primero y segundo medio, y también parte de tercero. De todas maneras, si chiquillos, ustedes vieran en la necesidad de repasar algún contenido de cuarto que hayamos visto, o de tercero medio, que quieran que repasemos, y también que le ayudaría a los de tercero que están presentes a repasar lo que están viendo ya en clase, háganmelo saber vía Instagram, háganmelo saber en el chat también ahora, y así podemos ir complementándolo de alguna manera. Así que la clase de plan común, chiquillos, será solo PTU desde ahora. A partir de esta semana, las clases, tanto esta como la que viene, van a ser de PTU. Esta hora, en esta primera hora, va a ser para ver contenidos, mientras que la hora que viene, ahí deciden ustedes, chiquillos, si hacemos todo de corrido, si hacemos un break al medio, como ustedes quieran. La primera hora vamos a ver contenido y en la segunda hora vamos a repasar y vamos a ejercitar con preguntas tipo prueba de transición. Serían 2 horas de clases, 1 hora de contenido, 1 hora de ejercitación. Chiquillos, además, a partir de la siguiente entrega de guías, no de esta, vamos a tener un formato nuevo donde vamos a trabajar preguntas tipo TPU, donde se van a juntar, va a ser una gran guía que va a tener alrededor de 20 preguntas, donde van a haber preguntas de física, de química y de biología plan común, que son las que entran a todos en la preparación de la TPU. Digo, la PTU, perdón. Entonces, van a tener que responder toda la guía, porque como el plan común es para todos, todos tendrían que participar de las 3 clases de química, física y biología. Por eso, por favor, fijarse en eso para que no haya inconvenientes. Es decir, si están asistiendo a las clases de química de PTU, sigan asistiendo a ellas, a las de biología también, que hace la profe Nicole en el caso de química y la profesora Paula en el caso de biología. Sigan asistiendo a esas clases porque las guías que van a recibir ahora van a ser una sola guía, que va a ser la guía de prueba de transición de ciencias, plan común, que es lo que les entra a todos. Si no van a dar la prueba de ciencias, no es necesario que sigan asistiendo a estas clases, pero tendrían que asistir a las clases de la preparación de historia, que eso fue informado en los Instagram correspondientes del colegio y también de la profesora Bianca. Ella informó sobre los horarios de las clases de prueba de transición. Así que a partir de esta semana, los que vayan a tomar la prueba de ciencias o vayan a dar la de ciencias y la de historia, deben ir conectándose para que vayamos preparando esta prueba de transición con harta actividad, y la próxima semana les voy a mostrar cómo vamos a trabajar la nueva forma de resolver las guías, que va a ser ya de manera más en línea. También les va a ayudar un poco, como van a ser solamente preguntas de selección múltiple, también les va a ayudar un poco tenerlo, la herramienta en línea, no tener que responder una guía, sino que ahí les voy a contar un poco lo que estamos preparando con la profesora Paula y con la profesora Nicole con respecto a cómo van a ser las guías de ahora en adelante. Con respecto a esos chiquillos, durante la tarde van a estar ya al fin, pido las disculpas pertinentes, subidas las primeras 2 clases de prueba de transición, tanto de ondas como sonido. La guía, esa guía de prueba de transición, esa guía que les debo, se va a subir con la siguiente entrega, va a estar todo ahí mezclado para que las revisen y puedan ir resolviendo las preguntas al tiro. Ahí les voy a contar la próxima clase un poco más a grandes rasgos y más detalladamente también, cómo vamos a trabajar con esta nueva modalidad de prueba de transición. Bien, en lo que respecta a nosotros, a prueba de transición, chiquillos, ya habíamos estado trabajando con lo que es la primera parte, que es de primero medio, que es ondas, y también estuvimos trabajando con lo que es el sonido. Estuvimos trabajando en la clase anterior las características generales de las ondas sonoras, donde vimos lo que era el tono, el timbre, y la altura del tono y el timbre, lo que era el volumen del sonido, lo que era el tono, si era más agudo o más grave, y el timbre, que eran las clasificaciones de los instrumentos. Lo que nos queda ver por ahora, chiquillos, del sonido,
corresponde a la propagación del sonido. O sea, nos vamos a poner a trabajar con lo que son los fenómenos de propagación. ¿Cómo podemos propagar el sonido de tal manera que nosotros podamos escucharlo y ver cómo también se mueve en distintos medios materiales? Así que el objetivo de hoy día, chiquillos, va a ser identificar los fenómenos de propagación del sonido más comunes en situaciones cotidianas y relacionarlo con el fenómeno ondulatorio, es decir, no vamos a olvidar que estamos trabajando con una onda sonora, por ende es importante que tengan claro esto para que podamos ahí y no olvidarlo de ninguna manera. Así que vamos entonces con estos fenómenos. Vamos a ver 4 fenómenos importantes. Hay más, pero 5, perdón, vamos a ver 5 fenómenos del sonido importantes. Hay más fenómenos, pero estos 5 fenómenos, chiquillos, son los que se acostumbran a ver más, son más experimentables, son los que podemos ver diariamente. Y estos fenómenos también son los que más se preguntan también en la PS, se preguntaban en la antigua PSU, y ahora también se preguntarán en la prueba de transición. Es más, chiquillos, incluso vamos a ver en la siguiente parte de la clase preguntas oficiales de la PTU, del modelo oficial, que vamos a trabajarlas para ahí poder ir analizándolas de mejor manera. Así que partamos, chiquillos, con el primer fenómeno, que corresponde al de la reflexión del sonido, es decir, el reflejo. Cuando nosotros hablamos de reflexión del sonido, lo primero que se nos viene a la cabeza es el eco. El sonido se refleja, rebota, nosotros cuando vamos a un cerro, a alguna parte, escuchamos como el sonido se devuelve hacia nosotros, pero si bien nosotros podemos decir que eco es sinónimo de reflexión, no es el único fenómeno que aparece en la reflexión del sonido. Pero a grandes rasgos, chiquillos, nosotros debemos tener claro que este fenómeno, esta reflexión, ocurre cuando una onda sonora se encuentra con un obstáculo, con una pared, con un elemento que impide que se siga moviendo, y esta va a rebotar en sentido contrario. Es decir, por ejemplo, si tenemos acá esta onda sonora que llega hasta la superficie, va a rebotar y se va a devolver en sentido contrario, sin cambiar su ángulo de llegada. Esta línea normal, chiquillos, que ven acá, esta línea es la que permite como medir los ángulos. Es solamente una línea de referencia para medir el ángulo con el que llega la onda a la superficie. Entonces, por ejemplo, si llegara con un ángulo alfa, el ángulo de reflexión sería el mismo. O sea, la onda no se desvía. O sea, si llega así, se va a devolver de la misma forma. ¿Cómo podemos nombrar estas ondas? Siempre, en todo momento, en cualquier tipo de fenómeno de propagación, vamos a llamar a la onda que llega, la que interactúa primero, la que es la protagonista del fenómeno, como la onda incidente. Incidente viene de incidir, de llegar. Entonces, siempre vamos a hablar de una onda incidente cuando hablemos de la onda que llega a la superficie, la que impacta, la que es víctima del fenómeno de propagación que vayamos a hablar. Entonces, luego de que la onda rebota, se refleja, en el caso de este fenómeno cambia su nombre y se llama onda reflejada. Es decir, luego de rebotar y viajar en sentido contrario, hablamos de onda reflejada, que no pierde prácticamente nada de su energía, y además podemos observar que esta onda reflejada mantiene el mismo ángulo que con el que llegó. Es decir, por ejemplo, si la onda llegara con un ángulo de 30 grados, aquí, al reflejarse, mantendría esos 30 grados. Si se dan cuenta, aquí no hemos hablado de algún fenómeno en particular, del eco o de algún otro fenómeno de reflexión. Estamos hablando de las características generales. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a ver los dos tipos de reflexiones del sonido que existen. Cualquiera de las dos que veamos cumple la misma regla que estamos viendo en esta parte, es decir, que una onda que incide rebota en sentido contrario, manteniendo su ángulo original. Ya sea cualquiera de los dos fenómenos que veamos, debemos tener claro que cualquiera de ellos cumple estas características, es decir, aunque uno sea más notorio que el otro, la reflexión sigue el mismo principio. ¿Y a cuáles fenómenos me refiero con estos, chiquillos? Me refiero a los dos tipos de reflexiones que existen. Por un lado, tenemos el fenómeno de la reverberación, que también los músicos pueden escuchar cuando tocan música, es la opción del reverb. Y también tenemos lo que es el eco. Partamos hablando, chiquillos, primero de la reverberación, que se refiere a una reflexión siempre en espacios pequeños.
en espacios reducidos. Cuando el sonido no tiene ningún obstáculo hasta llegar a las superficies, a las paredes, este va a rebotar y rebotar infinidad de veces porque el espacio al ser tan pequeño, por ejemplo, yo puedo hablar hacia arriba, va a rebotar en la pared, luego en el techo, luego en el suelo, y así va a ir rebotando una cantidad ilimitada de veces. Al ser un espacio tan reducido, el tiempo de rebote, la repetición del sonido, es menor a 0,1 segundos. Como dice Fabiana, sí, es como el eco, pero no es eco. ¿Por qué? Vamos a ver inmediatamente, Fabiana, que tiene unas diferencias bien puntuales que lo hacen distinto del eco. ¿De qué manera marca diferencia? Primero, la reverberación ocurre en espacios pequeños. El tiempo de rebote del sonido es bajo el 0,1 segundo. ¿Y qué pasa con esto? Que el sonido rebota tantas veces y tan rápido que este sonido, las ondas reflejadas se superponen unas sobre otras y persiste. Y vamos perdiendo nitidez, se va perdiendo un poco este sonido. Ejemplo, las iglesias. Uno cuando llega a una catedral o una iglesia muy grande, típico que cuando entra a esta iglesia, a este centro religioso, escucha este típico como un eco, como dice, como el eco del cura, que el cura habla, se hacen estos chistes con eso. Lo que ocurre ahí es que no hay eco, sino que hay reverberación. ¿Por qué? Porque la iglesia, la forma que tiene la iglesia, la que tiene la catedral, es una forma que, y el material del que está hecho la catedral, que finalmente es mármol, es concreto, un material que rebota mucho el sonido. Y al ser este centro, este lugar tan pequeño, el sonido va a rebotar muchas veces. Por eso de repente cuando uno va a una iglesia o a un lugar abierto, así, tipo como con esas características, y se trata de escuchar un poco lo que hablan, se pierde un poco la nitidez, como que cuesta entender un poco lo que se habla. ¿Por qué? Porque la reverberación, al haber tantas reflexiones, tantas veces, tan seguidas, se pierde la nitidez. Esa es la gran desventaja del eco comparado al, esa es la gran diferencia de la reverberación con el eco, que la reverberación es tan persistente, es tan repetitiva, que se pierde nitidez y se pierde claridad del sonido que escuchamos porque se van superponiendo los sonidos unos con otros. Mientras que el eco, y aquí también le respondo la pregunta al Gabriel, el eco ocurre en superficies más abiertas, donde el sonido de todas maneras igual rebota con menos obstáculos, por hacer una superficie más abierta, donde para que ocurra eco, la distancia entre la persona que emite el sonido y donde rebota este, debe ser mínimo de 17 metros. ¿Por qué? Porque con esa distancia, la reflexión tarda más de 0,1 segundos en regresar. ¿Por qué 0,1 segundos? Nuestro oído tiene la capacidad de distinguir dos sonidos distintos cuando estos ocurren por lo menos a 0,1 segundos de diferencia. Cuando estamos siendo víctimas de una reverberación, nuestros oídos no son capaces de diferenciar el primer sonido con el que viene después. Entonces nuestro oído no es capaz de procesar todos los sonidos al mismo tiempo, por ende nosotros no los podemos distinguir unos de otros y es por eso que nos cuesta distinguirlos. En cambio, en el eco, el sonido igual rebota, pero al ocurrir en un espacio más abierto, el sonido alcanza a devolverse en este tiempo mínimo en el que el oído puede distinguirlos. Es por eso que nosotros cuando hablamos cerca de una montaña y gritamos, nosotros perfectamente podemos distinguir con un pequeño desfase de tiempo el sonido que uno emite y el sonido que viene de vuelta. Y es un sonido claro, nosotros podemos perfectamente distinguir el sonido emitido con el eco porque nuestros oídos son capaces de diferenciarlos. Entonces, para responder la pregunta de Gabriel, en el eco y la reverberación hay repetición de las ondas, hay rebote de las ondas, pero en la reverberación el rebote de las ondas es tan continuo, es tan rápido y es tan seguido que nuestro oído no es capaz de distinguir cada onda y nosotros perdemos la claridad de lo que escuchamos, se ve un sonido distorsionado. Mientras que en el eco, la repetición del sonido es la misma, pero con mayor tiempo de desfase, y nuestro oído es capaz de poder diferenciarlo. Se devuelve en sentido contrario, en sentido contrario. Por así decirlo,
El eco se le llama delay, sí, claro, el delay, este desfase. ¿Por qué? Porque nuestros oídos pueden distinguir este delay, este desfase, por esto que les acabo de mencionar, de estos 0,1 segundos de tiempo mínimo entre un sonido y otro que pueden percibir nuestros órganos auditivos. Entonces, en ambos hay rebote, reverberación y en eco, solo que en la reverberación, como es tan rápido, y que nuestro oído no es capaz de distinguirlo, y al haber tantas reflexiones, no escuchamos con claridad, se distorsiona el sonido. Mientras que en el eco, al haber más espacio entre yo y el lugar donde rebota el sonido, estos 17 metros mínimo, el sonido alcanza a desfasarse y nosotros podemos entonces distinguir un sonido de otro. Espero que haya quedado claro esta diferencia, chiquillos, pero si lo vemos de esta manera, las dos grandes diferencias entre uno y otro son el espacio donde ocurre y el tiempo de desfase entre una onda y la otra, entre la onda incidente y la onda reflejada. Esas son las dos grandes diferencias que existirían en manera importante entre reverberación y eco. Si mal no recuerdo, chiquillos, a los de tercero, yo en primero medio les mostré un video de la cámara reverberante que está en la Universidad de Chile. Cuando vean este video, chiquillos, en la esquina de aquí, no sé si es acá o acá, van a ver un link para poder ver el video si no lo recuerdan, o los de cuarto si no lo vimos, no lo recuerdo en verdad, para que puedan ver un poco cómo se escucha una cámara reverberante, o sea, y les va a recordar inmediatamente este sonido de iglesia, como les digo yo. Entonces, no sé si acá o acá, no sé en cuál de las dos esquinas va a aparecer estos links que aparecen en YouTube como links rápidos, donde van a poder pinchar y van a poder ver y escuchar lo que es una cámara reverberante. Así que eso sería, chiquillos, la reflexión del sonido. Así que ir sacándose un poco de la cabeza la idea de que reflexión del sonido es sinónimo de eco. Hay otro fenómeno también que cumple las mismas características, las mismas propiedades del eco, que sería el de la reverberación. Así que reflexión puede ser una u otra, y ya acabamos de señalar las características, las diferencias que nos permiten distinguirlo del otro. Entonces, este es el primer fenómeno de propagación que vamos a analizar. Vamos entonces ahora al segundo, que corresponde a la refracción del sonido. Suenan parecidos, pero tienen sus grandes diferencias, así que lo vamos a observar. A diferencia de la reflexión, donde hay un cambio de sentido, es decir, rebota en sentido contrario, ahora la refracción nos habla de un cambio de la dirección de propagación. Y acá, a diferencia del anterior, debemos tener dos medios materiales diferentes. Es decir, por ejemplo, estamos ahí hablando sobre la arena del mar, y nosotros hablamos, por ejemplo, estamos sobre una superficie de arena y hablamos y el sonido se hunde hacia el agua, en el mar. O también podemos ver el ejemplo, por ejemplo, cuando estamos en una piscina, alguien nos habla desde afuera de la piscina. Nosotros estamos sumergidos bajo el agua y nos hablan desde el aire. Ahí hay un cambio de medio material. El sonido cambió de medio material, pasó del aire al agua. Siempre que esto ocurre, siempre que hay refracción del sonido, el sonido va a cambiar su dirección y su velocidad de propagación. Porque como lo vimos en clases anteriores, en cada medio material, el sonido viaja a distintas velocidades. Por ende, lógicamente, al cambiar de medio material, la velocidad del sonido va a cambiar. Y al cambiar de velocidad, se va a enchuecar un poco la onda sonora, se va a desviar. Entonces, el sonido sigue viajando, cambia de medio material nada más, pero al cambiar de medio material va a cambiar su dirección y su velocidad de propagación. Lo vamos a escuchar distinto porque claramente nuestros oídos, porque al cambiar de medio material el sonido pierde un poco el tono por característica propia del medio material. Así que tener claro que cuando hablamos de refracción del sonido, estamos hablando de desviación de la onda cuando cambia de medio material. En la reflexión no había cambio de dirección, o sea, se mantenía, y aparte nos manteníamos en el mismo lugar, no cambiamos de medio material. Así que, en este caso, en el caso de la refracción, a diferencia del primero, aquí tenemos cambio de medio material, y después
tenemos, por ende, en consecuencia, un cambio de dirección y de velocidad de propagación de la onda. Y ahí pueden volver a revisar los videos anteriores donde pueden ahí ver la tablita que habíamos puesto sobre las distintas velocidades de propagación de la onda sonora. Entonces ya llevamos dos fenómenos de propagación. Tenemos la reflexión del sonido y por otro lado tenemos la refracción del sonido, donde ya íbamos marcando pequeñas diferencias entre ellos. Así que importante ahí tener esa diferencia sobre estos dos fenómenos de propagación. Así que ahí tenemos estos dos primeros fenómenos. Así que vamos ahora al siguiente, vamos a pasar al siguiente fenómeno de propagación que corresponde a la... No, perdón, se me había olvidado. Antes de eso, chiquillos, otra característica importante de la refracción es que no solamente ocurre cuando nosotros cambiamos de medio material, también ocurre cuando la onda sonora pasa por un mismo medio material, pero cambia su temperatura. ¿Qué quiere decir esto? La temperatura, chiquillos, también desvía la onda sonora a causa de la vibración de las partículas del medio material. Nosotros sabemos, chiquillos, que cuando el medio material está a mayor temperatura, las moléculas en su composición se mueven más rápido. Como la onda sonora debe pasar entre medio de estas moléculas, si las moléculas están moviéndose más rápido, a mayor velocidad, la onda sonora se va a desviar debido a esta cantidad de moléculas moviéndose tan rápido. Entonces, debemos tener claro que la vibración del medio material por las partículas a cierta temperatura afecta a la dirección de las ondas. ¿De qué manera? Cuando la temperatura es cálida, un día caluroso, la mayor agitación molecular, porque ustedes saben que a mayor temperatura, mayor agitación, esta mayor agitación va a hacer que la onda sonora ascienda, es decir, una mayor temperatura provocará que el sonido se desvíe de manera ascendente, es decir, hacia arriba. Mientras que si en el día la temperatura es más baja o la temperatura la agitación, molecular es más baja, es menor la agitación molecular, la onda se va a desviar de manera descendente. Porque además nosotros sabemos que por un principio de termodinámica, de calor, el calor sube y el frío desciende. Las ondas cálidas ascienden y las ondas frías descienden. Por la densidad también tiene que ver un poco también de ello. Pero tener claro que no solamente las ondas sonoras se desvían al cambiar de medio material, sino que también cuando se atraviesan el mismo medio, pero a distinta temperatura. Nosotros diariamente lo estamos observando esta desviación. Nosotros de repente cuando estamos en la calle, nosotros hemos sentido que nuestra voz se escucha distinta cuando hace frío que cuando hace calor. No es solo porque nuestras cuerdas vocales se contraigan por el frío o algo así, sino que también ocurre por la temperatura. Cuando hace calor, se escucha mejor el sonido porque asciende, se expande hacia arriba, mientras que los días fríos el sonido como que se pierde un poco porque rebota hacia abajo, se desvía hacia abajo. Entonces, tener claro, chiquillos, que las dos situaciones son ejemplos de refracción, ya sea por una parte por cambio de medio material o por cambio de temperatura. Y como les decía, se me olvidó terminar la idea. Nosotros cuando hablamos, nuestra cavidad, nuestro órgano nuestros órganos, nuestra faringe, nuestra laringe, nuestras cuerdas vocales, están a una cierta temperatura, que es nuestra temperatura corporal. Nosotros al hablar, nuestro sonido sale de la boca, y al enfrentarse al aire, porque nuestras cuerdas vocales están llenas de aire, por eso hacen ese movimiento, cuando el sonido sale de nuestras cuerdas vocales, sale a una cierta temperatura. Y al salir al aire, se encuentra con que el aire del ambiente está a otra temperatura. Por ende, cada vez que hablamos, nuestra voz está experimentando una refracción, porque viene de un medio de temperatura distinta al que sale. Eso explica porque cuando nosotros hablamos en un mismo lugar, pero si hay distintas temperaturas, se escucha distinto. Así que ahí tenemos otra característica que debemos tener en cuenta a la hora de poder entender lo que es la refracción de las ondas sonoras, por cambio de material, o como vimos aquí, por cambio de temperatura de un lugar
a otro. Así que sigamos entonces con el siguiente fenómeno que ahora sí pasamos al tercer fenómeno que corresponde al de la difracción de la onda sonora. Difracción, chiquillos, viene de difractar. Difractar tiene que ver con desviar, con, por así decirlo, cambiar la posición. ¿De qué manera? Como todas las ondas, nosotros sabemos, chiquillos, que transportan energía, no transportan materia, sino que energía, todas las ondas van a querer seguir viajando, manteniendo su movimiento, sin que nada las detenga. Por ende, es lógico pensar que si se encontraron con algún obstáculo, con alguna abertura entre medio de algún lugar, van a querer seguir viajando y tratar de esquivar ese obstáculo. Y nosotros perfectamente, por ejemplo, detrás de una pared o dentro de los agujeros de algún lugar, cuando algo tiene algún agujero, nosotros podemos escuchar por detrás de él o por las aberturas que tiene este obstáculo. ¿Por qué? Porque el sonido, por su característica de seguir transmitiendo energía y no perderla en el camino, va a generar este fenómeno que se llama difracción. Es la propiedad que todas las ondas, además de incluidas el sonido, tienen de esquivar los obstáculos que se le encuentren, si pudieran hacerlo, o de atravesar alguna abertura que tenga este obstáculo entre medio de ella. En cualquiera de los casos, chiquillos, en el punto donde se desvió la onda, por donde pasó la onda, por donde generó su desvío, va a aparecer que se genera una nueva fuente sonora. Por ejemplo, aquí estos chicos están separados por una pared, y el chico está hablando, y la chica por el otro lado de la pared, pareciera que escuchar el sonido salir por las paredes. De repente uno, cuando está en su casa, de repente escucha sonidos y no los reconoce en su casa, pero perfectamente estos sonidos pueden venir de la casa del lado. ¿Por qué? Porque el sonido salta la pandereta literalmente, esquiva la pandereta y sigue su camino y llega a nuestros oídos. Eso es precisamente el fenómeno de difracción. Por ejemplo, de repente escuchamos sonidos de una tele, escuchamos música y nosotros decimos, ¿quién está en la tele con la tele prendida? O de repente en las noches, de repente que se escuchan sonidos y uno cree que están en su propia casa, pero después uno se da cuenta que vienen de la casa del lado. ¿Por qué? Porque el sonido pareciera que está viniendo de otro lugar, porque previamente a donde lo escuchamos ha generado esta difracción. Es decir, si esta pared, por ejemplo, hubiese tenido una abertura aquí, por ejemplo, el sonido habría pasado por ahí y parecería que el sonido sale por la abertura, pero no, está viniendo siempre de la fuente original, solo que al difractar, para nosotros pareciera que el sonido está apareciendo de una fuente sonora distinta. Para la niña, ella creería que el sonido sale de aquí o de acá abajo, pues como que vendría del suelo o desde la pared, pero no. Esto solamente es una percepción por la difracción que está experimentando el sonido cuando trata de evitar este obstáculo en la pared con la que se encuentra ahí entre medio. Entonces, la difracción, chiquillos, siempre va a hablar de una propiedad en donde las ondas sonoras van a esquivar los obstáculos, ya sea por arriba, por abajo, o también esquivándolos, traspasando aberturas entre medio de él. Así que esas dos características tienen dos puntos importantes de diferenciación en la difracción. Pero esto es importante tener en cuenta que ocurre por la característica de la onda de siempre transmitir energía. Esa es la característica importante ahí que tiene la difracción, que ocurre por el hecho de que el sonido, y como todo, en verdad, transporta energía, y la onda, por así decirlo, no quiere perder esa capacidad de poder transmitirla de un lugar a otro. Así que ahí tenemos ya un tercer fenómeno de propagación del sonido, que ya sería en este caso el de la difracción del sonido. ¿Va quedando claro, chiquillos, hasta ahora? Me van analizando si tienen alguna duda con alguno de los tres primeros fenómenos antes de pasar a los dos últimos que nos quedan. Que nos quedan dos todavía. Cualquier cosa me pueden preguntar de inmediato. Me dicen, chiquillos, si no seguimos de inmediato con los otros dos antes de seguir.
Van diciendo, chiquillos. ¿Todo claro? Ya, me alegra, chiquillos. Así que sigamos entonces, si no hay más dudas, si alguien tiene alguna duda, interrúmpame inmediatamente en el chat, no tengo ningún problema con eso. Y seguimos después con el otro fenómeno. Chiquillos, mi conexión dice que está un poco lenta, así que voy a desactivar la cámara por un ratito para que no se les vaya por lo menos a cortar el audio. Avísenme si se me escucha bien, porque me está avisando aquí el Zoom que tengo la conexión inestable. Me avisan si se escucha bien. Voy a desconectar la cámara para que no consuma tanto internet. ¿Se escucha bien? Ya, genial. Entonces podemos seguir sin ninguna preocupación. Voy a ver si en un momento más reactivo la cámara. Sí, era por eso, Josu, porque me salía que estaba con una conexión un poco inestable. Entonces, para evitar que, prefiero que se me escuche bien antes que se me vea bien, porque lo importante es que sigan la explicación. Entonces, vamos entonces ahora a revisar lo que es el fenómeno de absorción, y luego vamos a terminar viendo lo que es el efecto Doppler, que es uno de los efectos que a la antigua PSU le encantaba hacer su presencia, su aparición en las distintas preguntas. Así que tenemos que, de todas maneras, analizar lo que es la característica de este efecto Doppler para que nos quede claro y no se nos vaya ningún detallito ahí importante sobre este fenómeno de propagación de la onda sonora. Así que sigamos entonces, chiquillos, con el siguiente fenómeno, que corresponde, como bien les decía, a el de la absorción del sonido. ¿Qué características tiene, chiquillos, este fenómeno de absorción del sonido, que también marca la diferencia con otros fenómenos? Si bien nosotros hemos dicho hasta ahora, chiquillos, que el sonido va a seguir viajando por su característica de transportar energía, lo que no puede evitar el sonido es que su energía, por el principio de conservación de la energía, tengamos claro que el sonido es absorbido por distintos materiales porque se transforma parte de su energía transfiere su energía al medio material el cual choca. Esto genera entonces el fenómeno de absorción del sonido, ya que cada material, de mayor o menor medida, va a absorber una parte de la onda sonora, disminuyendo la intensidad del sonido. Es decir, cada material va a absorber parte de la energía sonora, y esto va a hacer que aún disminuya de mayor o menor medida la intensidad del sonido. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de atravesar este material, el sonido puede que se escuche más despacio, más débil de lo que es originalmente. Y dependiendo obviamente del material, va a ser si este se absorbe más o menos y se pierde más o menos sonido al traspasar de medio material. ¿Cuál es la regla aquí, chiquillos? Que entre mayor porosidad, entre más blando sea el material y más agudo sea el sonido, el material absorbe más la energía y se absorbe más intensidad de la onda sonora. De esta manera, chiquillos, esa es la regla de oro para poder analizar lo que es la absorción de sonido. Entre más blando el material y mayor sea la frecuencia del sonido, este lo va a absorber más, y viceversa. Si el material es más duro y el sonido es más grave, se absorbe menos el sonido. Ejemplo claro, chiquillos, tenemos los estudios de grabación que son forrados por un material tipo hule espuma, así como un material esponjoso, que tiene características de ser un material blando y que por ende disminuye la absorción del sonido, disminuye la intensidad del sonido, haciendo que se absorba más. Y tal como dice el Gabriel, esos paneles de espuma disminuyen la reverberación. ¿Por qué? Porque un material que absorbe menos el sonido lo va a reflejar más. Es una regla inversa. Entre más absorbe, menos refleja. Es decir, entre más se absorbe el sonido, menos posibilidades hay de que haya un rebote de este. Por ende, como dice el Gabriel, igual que en la imagen, al poner estos materiales de hule espuma, o la caja de huevo, como dice el Gabriel para los más pobres, estos materiales tienen, al ser porosos, de ser más blandos, tienen la capacidad de absorber más la onda sonora y evitan entonces de esta manera que el sonido rebote más y se genere efectos no deseados en las grabaciones de estudio. Entonces,
Ahí tenemos una característica importante de la absorción del sonido, que disminuye la reflexión del sonido y por ende también disminuye la intensidad del sonido que va a atravesar esta superficie. Entonces ahí tenemos la regla de oro para poder diferenciar materiales más o menos absorbentes del sonido en una u otra situación. Así que ahí tenemos otro ejemplo para poder tenerlo, como dice el Gabriel de los estudios de grabación, donde estos materiales de hula espuma son los que más se encuentran ahí presentes. Y obviamente, por ejemplo, si nos podemos pensar, por ejemplo, en la sala de música del colegio, al no tener este material, el sonido rebota más, por ende se generan estas distorsiones que obviamente pueden generar efectos no deseados en el resultado que nosotros queramos obtener del sonido. Entonces, chiquillos, ya llevamos 4 fenómenos de propagación del sonido, donde vamos a poder analizar distintas características, pero si se dan cuenta, todos van de la mano con la energía, con la capacidad que tienen las ondas de transmitir energía. Una u otra manera se ve reflejado esto en los distintos fenómenos, por ya sea el cambio de dirección, el rebote, el saltar los obstáculos, etc. Todos se basan, como bien dijimos al comienzo, en este fenómeno ondulatorio. Así que finalmente, chiquillos, vamos a ver el último fenómeno que corresponde al efecto Doppler, en honor al señor Doppler, que fue el que planteó este fenómeno por primera vez, y tiene que ver con ese efecto que nosotros sentimos cuando escuchamos pasar una ambulancia y nosotros vamos escuchando y notando que a medida que la ambulancia se aleja de nosotros, el sonido cambia, se escucha como distinto, al igual que cuando pasa un auto a gran velocidad, también nosotros sentimos que hace un ruido que va cambiando su tono, su frecuencia, a medida que se acerca o aleja a nosotros. Hasta ahora, chiquillos, nosotros habíamos asumido que la persona quien emitía el sonido estaba en reposo, estaba quieta. Es decir, no cambiaba la distancia a la que estaba de nosotros quienes escuchábamos el sonido. Sin embargo, en el efecto Doppler se explica lo que ocurriría cuando el sonido se está moviendo, es decir, quien emite el sonido se mueve de un lugar a otro. Por ejemplo, en el caso de este ejemplo de la ambulancia, podemos ver cómo la ambulancia se mueve desde donde está José hasta donde está Anita. Entonces, a medida que la ambulancia se aleja de José, por una parte José le escucha más despacio, se atenúa el sonido, pero también José va notando que el sonido de la ambulancia cambia, se escucha un sonido distinto. Y por otra parte, Anita, al acercársele la ambulancia, también va notando que el sonido le va cambiando su frecuencia, su tono, se escucha distinto. ¿Por qué? Porque cuando uno mueve la fuente sonora, la frecuencia aparentemente cambia cuando ésta se acerca o se aleja de nosotros. ¿De qué manera? ¿De qué manera va a cambiar al alejarse o al acercarse? Cuando uno aprieta la onda, por ejemplo, cuando el sonido se acerca a nosotros, la onda sonora se aprieta, por ende, aparentemente aumenta su frecuencia. Es decir, al aumentar su frecuencia, escucharíamos el sonido más agudo. Cuando el sonido se aleja de nosotros, la onda, por así decirlo, se descomprime, es decir, disminuye su frecuencia y eso provoca que el sonido se escuche más grave. ¿Cómo lo veríamos aquí? Por ejemplo, José vería la onda sonora más o menos así, mientras que Anita la podría estar viendo así. Entonces, como la onda sonora se está acercando a Anita, la onda frecuencia se van juntando las ondas, y eso provoca que el sonido aumente su frecuencia, y para Anita la frecuencia sea mayor, es decir, el sonido sea agudo. Mientras que para José, mientras el sonido va alejándose de él, la frecuencia disminuye, por ende el sonido se hace cada vez más grave. Entonces ahí marcamos una diferencia entre la posición que estamos nosotros respecto al sonido que está generándose. Entonces, el efecto Doppler explica lo que no explicaba todos los fenómenos anteriores, que era que en este caso el sonido se está moviendo. En movimiento encontramos el sonido y eso hace que en algún momento el sonido esté más cerca de nosotros y en otro esté más lejos de nosotros. No como ocurría en las situaciones anteriores donde
al estar la fuente sonora fija, nosotros siempre la teníamos a la misma distancia, por ende nuestra frecuencia aparente no cambiaba. Entonces, el efecto Doppler explica lo que pasa cuando un sonido cambia de posición, es decir, se acerca a nosotros o se aleja. Eso hace que aparentemente pareciera que la frecuencia del sonido se achica, o sea, aumenta o disminuye. ¿Y cuál es la regla? Si la fuente sonora se acerca a nosotros, el sonido es más agudo, y cuando se aleja es más grave. ¿Por qué es aparente? Porque los choferes de la ambulancia que van arriba de ella van a escuchar en todo momento el sonido de la ambulancia de igual manera, porque ellos están escuchando el sonido, se van moviendo con el sonido. Pero es aparente porque para ellos el sonido siempre es igual, pero para personas que están abajo de la ambulancia, este sonido va cambiando de frecuencia, de tono, a medida que se acerca o se aleja de nosotros. Entonces, chiquillos, ahí tenemos una característica importante que diferencia el efecto Doppler, la posición de la fuente que genera el sonido, cosa que no explicaba, como bien decía, los fenómenos anteriores. Así que eso con respecto al efecto Doppler, que es un efecto bien especial y como bien les decía, es una característica que lo diferencia completamente de los demás fenómenos de propagación al referirse a algo que los demás no explicitaban. Y también, como les decía, este fenómeno es un fenómeno que a la prueba de transición y la antigua PSU le encantaba agregar a las preguntas. Así que eso por esa parte, chiquillos. Este sería el quinto y último fenómeno de propagación del sonido que vamos a ver y que nos permitía explicar fenómenos cotidianos. Si se dan cuenta, chiquillos, todos los fenómenos que estamos mencionando son observables en la vida cotidiana, los podemos experimentar, los podemos intentar de alguna u otra manera, por ende, son fenómenos cercanos a nosotros. Hay otros fenómenos que no entran mucho en la prueba y que tampoco preferí no incluirlos porque son fenómenos más complicados y que ya hablan más de características de la onda en sí. Y como estamos preparando para la prueba, es importante ahí concentrarnos en estos fenómenos de propagación. Así que eso, chiquillos. ¿Alguna pregunta respecto a estos 5 fenómenos de propagación antes de que pasemos ya a la segunda parte de la clase, que ya sería responder preguntas? Chiquillos, ¿alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver antes de que pasemos a la segunda parte? ¿Todo claro, chiquillos? ¿Se entendió bien? Ya, chiquillos, mientras abro la presentación, la voy a abrir al tiro, les comento que la segunda parte de la clase va a incluir preguntas con respecto a los conceptos que hemos visto. ¿Cómo lo vamos a hacer, chiquillos? Para que yo también pueda ir viendo su participación en la clase y también sean partícipes de esto. Como sabrán, ustedes pueden colocar aquí mensajes en privado, que llegan mensajes en privado, que solo me lleguen a mí. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Para ir viendo cómo son sus respuestas. Que coloquen mensaje privado, es decir, que solo yo lo pueda ver, y cuando salga la pregunta, ustedes me manden la respuesta de la alternativa que ustedes creen es correcta. Por ejemplo, ahora le voy a mandar, por ejemplo, al Alonso Salas, por ejemplo, la alternativa, voy a poner la A. Yo le acabo de mandar una respuesta que solamente la recibió el Alonso. Ustedes no la pueden ver, ¿cierto? Que aquí acaba de llegar una respuesta a ti, Alonso, una letra A. Alonso, ¿te llegó la letra A? Sí, ¿cierto? Entonces, los demás van a hacer lo mismo, van a buscar que el mensaje que me envíen solamente me llegue a mí, entonces ahí van a mandar la respuesta a la alternativa correcta, que no quede público, porque así evitamos esta tentativa de ver que como todos responden lo mismo, yo también voy a responder lo mismo. En las próximas clases voy a tener una aplicación para celular que nos va a ayudar también a responder más rápido, pero por ahora vamos a ocuparlo de esta manera. Así que vamos a revisar varias preguntas, chiquillos, no, es otra, Alonso. Estoy abriendo aquí la presentación para que no lo alcancen a ver las respuestas. Ahí sí. Vamos a abrirla al tiro.
Vamos a irnos al tiro a la presentación. Aquí está. Y nos vamos de inmediato con las preguntas de refuerzo. Así que yo voy a abrir el chat aquí para ir viendo sus respuestas. Por favor, les pido la máxima participación, aquí donde entran ustedes también a ser protagonistas de esta clase. Así que, por favor, también para ir corrigiendo también y por qué decirle qué respuesta está correcta y cuál no. Así que eso. Vamos entonces con las preguntas, chiquillos, de refuerzo de esta parte. Ahí está la pregunta número 1. ¿Qué dice? Voy a cerrar la cámara para que no se destape ni una parte. Ahí sí. Una característica propia de toda onda es que esta capaz es de, y de manera privada, chiquillos, pueden ir respondiendo la respuesta y me dicen cuál es la alternativa que ustedes creen que es correcta. Ya, ahí están llegando las respuestas. Qué bueno que se entendió la instrucción, como les pedí. Y efectivamente, una mayoría de ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 respuestas, de los cuantos somos 22. Espero que los demás también participen después, chiquillos. También participen los demás. Efectivamente, una característica propia de toda onda, pueden ser distintos tipos de ondas, pueden ser sonoras, luminosas, ondas sísmicas, todas efectivamente transportan energía, jamás transportan materia, así que es importante tener esa característica, transportan energía y eso permite que las ondas puedan propagarse y seguir los fenómenos que estuvimos viendo recién. Así que muy bien a todos los que respondieron eso. Así que importante eso, que la respuesta correcta es la alternativa B. Muy bien a todos los que respondieron eso. Recuerden que es la característica de que todas las ondas transportan no transportan materia, sino que transportan energía. Muy bien. Claro, con eso, chiquillos, es una pregunta fácil para empezar ya a soltar un poco los conocimientos. Vámonos con una segunda pregunta que también es de ondas, que tiene esta definición. Dice, número de ondas o ciclos por unidad de tiempo. La definición anterior corresponde a... ¿Cuál correspondería, chiquillos, aquí? Número de ondas en un cierto periodo de tiempo. ¿Cuál sería en este caso? Ya, están llegando varias alternativas. Ya, se está marcando una tendencia. Estoy viendo que estamos entre tres alternativas, entre tres alternativas posibles. Los demás, que si todavía tienen unos segundos más para responder. Se marcó una tendencia bien clara a tres alternativas, en verdad. Así que vamos a ver y explicar inmediatamente cuál de ellas es. Y estoy viendo también que se está marcando ahora un poquito más hacia otra de ellas. Así que, si nadie más va a responder la pregunta que estamos viendo. Alonso Flores, que alcanzaste a responder delante, no sé si respondiste, no sé si respondiste. Sí, respondiste, Alonso, no lo había visto. Bien, la alternativa correcta, chiquillos, aquí es la alternativa C. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del número de ondas por unidad de tiempo, nos referimos a la frecuencia de una onda. La frecuencia de una onda refiere, chiquillos, a la cantidad de oscilaciones, a cuántas oscilaciones se hicieron en un periodo de tiempo. ¿Por qué no es la B? Ahora les comento que la tendencia estuvo entre la alternativa B, C y D. La alternativa B no es porque el periodo de una onda corresponde al tiempo que se demora una onda en completarse. Ahí está la diferencia entre periodo y frecuencia. Periodo, que era la B, que no era la alternativa que buscábamos, corresponde a cuánto tiempo se demora una onda, mientras que la frecuencia es el número de ondas en un tiempo. Si se dan cuenta, como que dijimos la misma definición, pero al revés. Así que importante eso, que marcamos la diferencia. De hecho, esta pregunta estaba obvia porque generalmente cuando uno habla de tiempo, automáticamente se va al lado del periodo, pero lo que marca la diferencia entre que marquemos la B o la C es esta palabra, la palabra número. Número de ondas en un cierto tiempo. Así que ahí marcamos la diferencia entre periodo y frecuencia. Así que ahí, cuidado con eso, chiquillos, porque puede ser un error que aparezca más adelante. Así que ahí vuelvo a marcarlo, lo voy a marcar harto, lo voy a remarcar bien ahí para que no se les olvide que
es el número de ondas, esa palabra clave, la que marca la diferencia entre decir periodo o decir frecuencia de una onda. Así que importante ahí esa diferencia. Así que vámonos, chiquillos, a la tercera pregunta. Ya nos metemos con sonido. Aquí, ojo con el encabezado, con lo que dice. Dice, de las características principales del sonido, ahí aparecen 3, ¿cuáles de estas son falsas? ¿Cuáles de estas características del sonido son características que son falsas, que no son características del sonido? Piénsenlo un momento, chiquillos, con calma, nadie los apura, y vemos cuáles de estas opciones son las que son falsas. ¿Ya? Y se está marcando, también bien variada la respuesta. Eh, así que vamos a marcar al tiro la respuesta correcta. Ahí la Sofi, ahí se arrepintió. Ya, tenemos varias personas. ¿Nadie más va a responder, chiquillos? Para pasar inmediatamente a la resolución de este ejercicio. Bien, veo que nadie más va a responder. Y la alternativa correcta aquí era la alternativa B. ¿Por qué la B? Dice, las características principales del sonido son que es una onda mecánica y longitudinal. Lo es, porque una onda mecánica porque viaja por medios materiales, y longitudinal porque viaja en la misma dirección de propagación. Esa está correcta. Tiene una mayor velocidad de propagación en el vacío. Es absolutamente falsa, porque nosotros sabemos que por ser onda mecánica, la onda del sonido no viaja por el vacío, así que automáticamente ya llevamos una falsa. Entonces descartamos la A, la C y la D. Entonces tenemos que descartar entre la B y la E. Viaja más rápido en medios sólidos, eso lo vimos en una de las primeras clases, que las ondas sonoras, entre más sólido el medio material, más rápido viajan. Es al revés que en la luz. En el caso del sonido, entre más sólido sea el medio, entre más denso lo sea, viaja más rápido. Por ende, la tercera es la verdadera. Por ende, la letra B es nuestra alternativa correcta. Así que, sí, Gabriel, ese punto 3 es el que podía marcar la diferencia entre marcar la D o la E. Porque generalmente uno te queda con la idea de lo que pasa con la luz, que entre más grueso el medio material se ve menos luz. En el caso del sonido ocurre todo lo contrario. Y entre más rápido viaja es porque el medio material es más sólido. Así que ahí, y Alonso, muy importante lo que mencionas, dice las falsas, importante, lean siempre los encabezados. Al menos el DEMRE es bien buena onda, yo también trato de hacer las preguntas muy parecidas a las del DEMRE, y cuando colocan falsas, lo destacan. Si son correctas o son falsas, el falsa lo destacan para que uno lo lea y se le llame la atención. Nosotros sabemos que al ver cosas a colores nos llama más la atención. Así que importante ahí, marcar esa diferencia y no equivocarnos en eso que ahí nos pedían las alternativas falsas. Así que importante ahí que nos pedían las falsas. Así que claro, espero que haya quedado clara la explicación. Así que importante ahí, chiquillos, que nos leamos bien los encabezados. Vámonos entonces, chiquillos, a la pregunta 4. Y esta pregunta 4 también es de sonido. Esta pregunta dice, un violín y un charango emiten la misma nota en una pieza musical. ¿Cuál es la característica del sonido que permite a una persona distinguir entre el sonido emitido por el violín y emitido por el charango? ¿Cuál es la característica del sonido de estas que vimos en las últimas clases que nos permiten distinguir entre un sonido del charango y el sonido del violín?
Vayan marcando, chiquillos. Ya se está viendo una tendencia a estas alternativas. Así que vamos a ir marcando las tendencias, ya están llegando las alternativas para que ahí vayan viendo. Ya está claramente marcada la tendencia de una alternativa, aunque se ven también las otras ahí. ¿Alguien me va a responder, chiquillos? Si no, para dar ya la respuesta correcta a esta pregunta. Está bien variada las alternativas. Esta pregunta era, ahí requeríamos recordar bien el conocimiento ahí de esto. Sin cambiar, José, no vale cambiar la alternativa. ¿Estás seguro de lo que va a responder? Bien. Entonces, la alternativa correcta aquí, chiquillos, era la alternativa A. Porque el timbre del sonido corresponde a la característica de toda onda que permite diferenciar quién emitió el sonido. El tono tiene que ver con lo agudo y lo grave, la amplitud tiene que ver con lo fuerte o lo débil, y la frecuencia también tiene que ver con el tono, y la rapidez de propagación era un distractor. Entonces, porque todas las ondas sonoras, si viajan por el mismo lugar, viajan a la misma rapidez, así que eso no cambiaba entre uno y otro. Pero entre dos instrumentos que se escuchan con la misma nota musical, el timbre de ellos va a permitir diferenciarlo el uno del otro. Entonces es importante ahí, chiquillos, que cuando queremos diferenciar instrumentos musicales que están tocando la misma canción, hablamos del timbre del sonido. Aquí no nos preocupamos de una característica de la onda, sino que más bien nos preocupamos del sonido emitido por un instrumento de distintas características. Por ejemplo, el violín es un instrumento de cuerda frotada, mientras que el charango es de cuerda golpeada. Uno tiene que frotar con una varilla el violín, es distinto que el charango. Vamos a la pregunta número 5, pero que vaya quedando claro estas ideas de las preguntas de sonido. Ahí pueden repasarlo cuando estén los videos ahí. Chicos, voy a hacer una lista de reproducción especial con los videos de la prueba de transición para que los puedan ver más ordenados. Así que vamos a la pregunta número 5. También de sonido. ¿Qué caracteriza al ultrasonido? Ahí pueden responder, chiquillos, cuál de las 5 alternativas explica qué característica distingue y diferencia de las demás también al ultrasonido. Ya, chiquillos, ahí ya se está marcando una tendencia. Vamos a ir esperando las respuestas. Sofi, tienes que irte por una. Tienes que irte por una. No puedes quedarte con las dos. Ojalá se pudieran las dos. Ya, y se está marcando ya una tendencia bastante clara a una de las alternativas que estamos viendo aquí. Vamos a esperar que respondan más personas. Ya, pues Alonso, también decíase, ¿entre cuál de las dos alternativas que tiene en mente va a marcar? Igual Josué, también marque, decídase a cuál alternativa va a marcar. No he visto, Renato no ha respondido, que también estaba respondiendo recién. Ya, Alonso, Josué. ¿Se decidieron ya? ¿El José todavía no se decide, parece? Ya, Marcelo, sin cambiar la alternativa. Ya. Entonces, resolvemos el misterio. Entonces, la alternativa correcta es la alternativa E. ¿Por qué? La alternativa E tiene que ver con la frecuencia, porque nosotros, cuando hablamos de características del sonido audible, el sonido que no se escucha y que se escucha, tenemos que referirnos siempre a la frecuencia de la onda sonora. Siempre vamos a hablar de la frecuencia. Cuando un sonido es bajo el sonido audible, hablamos de, recuerden que nuestro rango de audición
los humanos está entre los 20 y los 20.000 Hz de frecuencia. Entre los 20 y 20.000 Hz de frecuencia. Entonces, todo lo que esté por debajo de este rango se va a llamar infrasonido. O sea, todo lo que esté por debajo de los 20 Hz lo vamos a llamar infra, y todo lo que esté sobre va a ser el ultrasonido. Entonces, ¿qué características tiene el ultrasonido? Que efectivamente, como dice la E, ser un sonido que tiene más frecuencia del sonido audible. Entonces, siempre que hablemos de ultrasonido, infrasonido o sonido audible, vamos a tener que movernos entre los rangos de frecuencia de audición que tienen los distintos seres humanos. En este caso, entre 20 y 20.000 Hz de frecuencia. Todo lo que esté por bajo de los 20 sería infrasonido, y todo lo que esté sobre los 20.000 Hz de frecuencia sería el ultrasonido. Así que, mucho ojo, chiquillos, ahí la D era el distractor por excelencia, porque ahí les podía entrar la duda si es que lo que era mayor o menor que el sonido audible era la longitud de onda o el valor de la frecuencia. Así que ahí, claramente, ese era el distractor número 1. Así que cuidado, chiquillos, con esos detallitos que pueden marcar la diferencia importante entre uno y el otro. Bien, vamos con la pregunta número 6, chiquillos. Entonces se me repitió, no, entonces la pregunta 7, ahí sí, me había equivocado. Entonces son 10 preguntas, no 11. Estaba repetida una pregunta. ¿Qué dice la pregunta 7? Si un auto pasa frente a nosotros tocando su bocina, podremos observar que debido al efecto Doppler, el sonido es... Ahí les espero, chiquillos, para que marquen su preferencia, en este caso. Espero, chiquillos, su opción. Pero no debería decir cuándo va hacia nosotros. Es lo mismo, cuando está cerca, cuando está cerca de nosotros, lo mismo que cuando va hacia nosotros, se puede entender de la misma manera. Ya. ¿Qué alternativa pusiste, Jesús? No la vi. ¿Ya? Dejémosla ir. No se vayan a arrepentir, chiquillos. Bien. Hay una tendencia clara chiquillos, Jesús y Sebastián, recuerden que la respuesta la deben mandar por privado, no deben mandarla en público. Recuerden que deben mandarla privadamente a mí para que no se pueda ver la alternativa a los demás. Así que marquen la opción abajo de solamente enviarme la respuesta a mí para que no se produzca esto de que se tienten de marcar lo que marcaron los demás. Así que Jesús y Sebastián, ojo con ese detalle. Bien. La tendencia era la alternativa A y efectivamente era la alternativa A. Porque como lo dijimos hace un ratito atrás, en el efecto Doppler, chiquillos, mientras más cerca de nosotros esté la fuente sonora, el sonido se va a escuchar más agudo. Y mientras esté más lejos de nosotros, se va alejando de nosotros, se va escuchando cada vez más grave este sonido. Así que es importante marcar la diferencia, chiquillos, que cuando el sonido se acerca a nosotros, es más agudo, y cuando se aleja es más grave. Esa es la característica que vimos hace un ratito del efecto Doppler en este caso. Así que, correcto, chiquillos, muy bien, se marcó, aquí estuvo más marcada la tendencia, aquí también se notaba un poco que la materia estaba más fresca. Espero que también con el pasar de los días y cuando llegue la nueva guía de contenidos, también se note este trabajo, este repaso de contenidos que hemos visto durante estos años. Así que, vamos, chicos, a la pregunta número 8. Se repitió, no, pregunta 9. Hay dos preguntas que se nos repetían. Ojo, chiquillos, esta es pregunta oficial del modelo de STPU, de decir PTU, está mal, prueba de transición. ¿Qué dice esta pregunta? Una onda
recorre 24 metros en 2 segundos en cierto medio. Si su frecuencia es 3, ¿cuál es su longitud de onda? Aquí hay una pregunta matemática, chiquillos, que la vamos a trabajar en pizarra para que quede claro también. Si no se acuerdan, chiquillos, si no se acuerdan cómo calcularlo, lo podemos ver inmediatamente. Si no lo saben, puede que esta pregunta claramente vaya a disminuir la cantidad de respuestas correctas, o respuestas porque igual es materia matemática. Esperemos ahí un momento, chiquillos, para los que quieren intentar resolverla. Así que vamos a ver qué pasa. Aquí claramente se vio una disminución de las respuestas. Vamos a revisar al tiro, chiquillos, mejor. Voy a volver a conectar la información que tenemos. Ahí está. Miren, dice que la onda mide 24 metros. O sea, todas las ondas juntas miden 24 metros. Y que la frecuencia es 3. ¿Qué quiere decir esto? Que al haber 3 Hz de frecuencia, en el recorrido de aquí hubo 3 ondas completas. 1, 2 y 3 ondas completas. Es decir, si todo medía 24 metros, la longitud de una onda nomás va a ser dividir los 24 partido por 3, es decir, 8 metros. Ahí, perdón, Fabiana. Avísenme, ahí sí. Ahí sí, chiquillos, miren. Entonces la alternativa correcta aquí era la alternativa B, efectivamente, como se leí. ¿Por qué? Si toda la onda mide 24 metros, y aquí el dato clave era el de la frecuencia. Si dice que la frecuencia es 3, significa que la onda está compuesta por 3 oscilaciones completas. Exactamente, Alonso. Los segundos eran solamente un distractor. Por lo menos para la información que nos piden ahí, no nos serviría ahí. Así que es un mero distractor, como dices. Entonces, como son 24, no, José, ahí también, yo creo que también la tentación era buscarlo de la fórmula de velocidad, pero la pregunta era más sencilla aún de lo que parecía. Sí, yo creo que todos se querían ir para el lado de calcularlo desde la fórmula de velocidad. Debo confesar que cuando vi la pregunta al principio también yo me tenté a hacer eso, pero después de darle una vuelta me di cuenta que era más fácil aún, porque la frecuencia nos indica cuántas ondas hay. Entonces, si en todo el recorrido hubo 3 oscilaciones, 3 Hz, significa que una onda completa de estas va a medir 24, que es el total, dividido esas 3 ondas que se formaron. Es decir, 8 metros de longitud de onda. Entonces, ahí el dato clave, chiquillos, es esto. La frecuencia, ¿cuántas ondas hubo? Entonces, con eso podemos ahí sacarlo aún más rápido. La frecuencia, bueno, que lo vimos en las preguntas anteriores, de hecho estaba en las primeras preguntas, que era el número de ondas. Entonces, obviamente, aquí esa información de las primeras preguntas nos servía para poder determinar esta frecuencia cantidad de metros que mide la onda. Lo que quise pensar era que
Está bien, Martina, que cada onda se divide claramente. El largo total de la onda se divide en los hertz de frecuencia porque es lo que dividimos el total del largo con la cantidad de ondas que hay. Es como una regla de 3 al final de cuentas. Así que no estaba tan mal lo que habías pensado, Martina. Así que bien, chiquillos, los que respondieron, y espero que también haya quedado claro cómo se resolvía esta pregunta. Así que vamos inmediatamente con la pregunta número 10. Así que esta pregunta es larga, chiquillos. Miren, esta pregunta, chiquillos, a diferencia de las anteriores, no es de conocimiento, es una pregunta más de análisis de situaciones a través del método científico, que es una de las nuevas habilidades que se van a medir en la prueba de transición universitaria. Así que, si les cuesta entenderla, es porque es una habilidad que no hemos trabajado y que vamos a empezar a trabajar en estas clases. Así que léala con atención y cuando estén seguros de su alternativa, la escriben aquí en el chat de manera privada. Así que ahí, léanla con atención, chiquillos. Aquí que, además que analizar, es una de las habilidades nuevas. Esta es una pregunta modelo, una pregunta nueva que ocupa una de las nuevas habilidades que van a tener que empezar a ocupar esta prueba de transición. Así que, si les cuesta entender, por favor, denle una leída con calma, nadie los apura, y luego van marcando su preferencia en esta pregunta. Ya están empezando a llegar algunas opciones. Bien, chiquillos, voy a apagar la cámara para que no se les tape una parte de la pregunta. Ya, ¿alguien más va a responder, chiquillos? Sigo esperando sus respuestas. Ya, ¿nadie más va a responder, chiquillos? Ahí se me cambió la pregunta. Ahí sí. Entonces, la alternativa correcta aquí, chiquillos, es la alternativa D. Muy bien para todos los que respondieron la D. Porque efectivamente, las características que determinan si una onda es transversal o longitudinal es la dirección de propagación de la onda. Fue una de las primeras cosas que vimos en las primeras clases, que nosotros diferenciamos una onda a partir de su naturaleza, que podía ser no necesariamente oscilaciones con dirección, Sofi. Miren, cuando hablamos de naturaleza, nos preguntan, queremos saber la naturaleza de una onda, es mecánica o electromagnética. Cuando queremos saber si es longitudinal o transversal, nos estamos refiriendo, como bien dice ahí, a la dirección de la propagación. Cuando nos hablan de del sentido, es viajera o estacionaria. Las demás eran solamente distractores. Las demás, la rapidez, dirección, longitud de onda, frecuencia y amplitud,
se relacionan con la velocidad de propagación, con las características, otras características de la onda, no con estas. Entonces, cada vez que nos digan longitudinal o transversal, nos vamos directamente con lo que es la dirección de propagación de una onda. Eso también está en las primeras clases de ondas, también la van a poder revisar después para que no quede ninguna duda con eso. Así que ahí, sinónimo de longitudinal y transversal es la dirección de propagación. Si se dan cuenta, chiquillos, esta pregunta no era de respuesta directa, así que conocimiento, sino que había que darle una vuelta, analizar un poco más. Ahí tenemos que marcar ahí una diferencia notable con las preguntas. Y si se dieron cuenta, yo creo que también les costó un poco más, puede haber prestado un poco para confusiones el responder esta pregunta, porque claramente es un tipo de habilidad que no solemos ocupar, y yo también la evaluaba con mi autocrítica. Así que no cachas aún por qué es la D, Jesús. ¿Por qué es la D? Porque cuando hablamos de ondas transversales o longitudinales que tienen que ver con perpendicular o no, estamos hablando de la dirección de propagación de la onda mecánica, de las ondas de distinto tipo. De esto el encabezado lo decía, de hecho, pero era como prácticamente comprensión lectora. Pero si nos vamos a la pregunta en sí, cuando hablamos de ondas longitudinales o transversales, nos estamos refiriendo a que queremos analizar, queremos conocer con qué dirección de propagación se están moviendo de un lugar a otro estas ondas, ya sea de un tipo o de otro tipo. Así que ahí es importante que tengamos esa diferencia. Así que vámonos con la siguiente pregunta, chiquillos, si no me equivoco, esta es la última pregunta de la clase, efectivamente, que es de ondas, que en este caso sería de sonidos. Dice, un estudiante, ahí pues la de ustedes, chiquillos, ahí tiene que ver con el tema de los rangos de audición, así que acuérdense lo que vimos hace un rato, y a ver si pueden identificar de qué animal está refiriéndose el estudiante. Ya, chiquillos, ya vayan analizando bien. Esta pregunta es una pregunta del modelo, así que también puede ser una pregunta que también tiene una dificultad, por así decirlo, que tenemos que analizarla. Esta también es una de las preguntas que... sí, Vicky, pero hay lee bien esa parte porque hay un detallito, pero mínimo que marca la diferencia entre uno y el otro. Como le decía a Tiki, le iba a decir, esta pregunta es de preguntas de habilidades de orden superior, por ese título. Sí, tienen que hilar bien, bien fino para saber cuál es la respuesta correcta. Así que esperamos unos segundos más, chiquillos, para que sigan respondiendo y vamos a seguir marcar la preferencia y la opción que vamos a determinar de aquí
¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Nadie más va a responder, chiquillos? Ya, Anae, también te esperamos unos segundos para que puedas responder. Me espera la Anae, que también me pidió unos segundos más para poder marcar la respuesta, enviar su preferencia. Ya, Anae, esperamos tu respuesta. Ya. Estamos entonces. La respuesta correcta, chiquillos, aquí, y que claramente aquí, como a varios les pasó, Alonso dice, que es loco pensar que la rana y el murciélago solo pueden escuchar una frecuencia igual. No es que la rana y el murciélago. Claro, en un pequeño rango escuchan igual. Son animales muy distintos. La correcta era la D, el conejo. ¿Por qué? Porque dice, a pesar de que la especie humana puede escuchar sonidos asociados a frecuencias menores que esta especie, entonces ahí con eso descartamos, el humano escucha a 20, o sea, escucha a frecuencias menores que esta especie, es decir, ahí eso nos... era pura comprensión lectora, como dice el Vicente, pura comprensión lectora. Esta supera las frecuencias mayores percibidas por los humanos, es decir, inmediatamente descartamos a la rana, al chimpancé, y a la rana y al chimpancé, porque dice que escuchaban a frecuencias mayores que los humanos, y todo el resto está de 20.000 hacia arriba. Así que vamos viendo que tenemos dos menos. Después, sin embargo, tanto el murciélago como el perro pueden percibir frecuencias mayores que esta especie. El perro y el murciélago pueden escuchar frecuencias mayores que esta especie. Es decir, teníamos que buscar el primer animal que tuviera una frecuencia mayor a la que escucha esta especie. Y como el humano no es, el primero que aparece es el conejo. ¿Se entendió? ¿Sí se entendió por qué era el conejo? ¿Por qué? Porque descartábamos la rana y el chimpancé porque tienen que ser mayores que la frecuencia del humano. Y el murciélago y el perro escuchan con frecuencias mayores que este. Es decir, escuchaban con frecuencias por lo menos mayor que 46.000. Entonces, el único animal que queda que escucha bajo los 46.000 es el conejo. Por ende, era la alternativa B. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Como bien dijeron por ahí el Vicente, es pura comprensión lectora y también analizar la situación. Habilidades que también no crean que por ser la prueba de ciencias no se van a escapar de esta... no se van a escapar, digo, se me fue la onda, pero chiquillos, no crean que se les va a ir, se les va a escapar el comprensión lectora, porque también es una habilidad científica. Así que es importante ahí también practicar la comprensión lectora, y esto ya sería un texto como, entre comillas, un texto científico, así que importante eso. No recuerdo si nos queda una más. Sí, nos queda la última pregunta, chiquillos, de modelo PTU, y con eso terminamos por hoy. Léala con atención y me van comentando cuál sería. ¿Cuál es la alternativa correcta en este caso? José, diste la respuesta en público, pero todos te van a copiar. ¿O no? No, no, te equivoqué, perdón, perdón. Ya, espero sus respuestas, chiquillos, y van a ir apareciendo. Alonso, respondiste en público también. Recuerden que tienen que responder en privado para que... ¿Qué?
Ya, están llegando, chiquillos, las respuestas. Vamos a esperar ahí la tendencia que se marca. Vamos a ir viendo ahí. Sí, un momento, chiquillos, tranquilo. Nos quedan unos minutos todavía de clase, así que no se apuren en responder. Así que vamos a ir viendo ahí. Sí, sí, almorcé. No sé por qué pregunta eso, se concéntrate en la clase. Ya, chiquillos, vamos esperando ya, están llegando cada vez más respuestas, así ya se está marcando una tendencia entre dos alternativas, así que... Así que vamos a ir viendo la tendencia. Estamos por terminar, Martina, nos quedan esta última pregunta y terminamos la clase de hoy. Alonso, decídase, también por su alternativa. Así que vamos a esperar unas par de respuestas más y damos con el resultado de esta última pregunta. Así que vamos a ver cómo se marca la tendencia aquí ahora. Ya. Yo creo que ya es suficiente el tiempo que dejamos de pasar, así que vamos a ver cuál es la opción correcta. Y en este caso, la tendencia estaba entre dos alternativas, entre la C y la E, pero la correcta es la alternativa E. Porque, como lo vimos hoy día, para que haya un cambio en la longitud de onda, para que haya un cambio en la longitud de onda, como dice que la longitud de onda, aquí está la clave de la pregunta, la longitud de onda emitida es diferente a la recibida. Para que eso ocurra, necesariamente debió haber habido un cambio de medio material entre dos momentos. La dirección no dice nada, la intensidad tampoco, porque la intensidad sería que, la intensidad tiene que ver con la amplitud, por eso la C no sería. La reflexión no cambia la longitud de la onda, lo que cambia la longitud de la onda es el cambio de medio material, o sea que cuando existe una refracción de la onda sonora, hay un cambio de longitud de onda, así que importante marcar ese punto importante, ese detallito que marca la diferencia entre la otra alternativa que estaba marcando una tendencia. Entonces, el cambio de dirección puede ocurrir en cualquier fenómeno, pero el cambio de longitud de onda tiene que ver necesariamente con el cambio de medio material. Si bien la B no está mal, la más correcta, la que engloba mejor la resolución de este ejercicio, es la alternativa E, porque el cambio de material es sinónimo de refracción. Y el periodo no cambia, cambia solamente la longitud de la onda. Es decir, la onda va a ser más chica o más grande, pero se va a tardar el mismo tiempo en completarse. Eso es lo que pasa cuando se cambia de medio material una onda. Puede cambiar su longitud, puede ser más grande o más chica, pero el tiempo que se tarda en generar la onda, cuando hay refracción, cuando hay cambio de medio material, no se altera. Así que también, ¿por qué no es el periodo como pregunta el Jesús? Es justamente por este detalle. Así que eso, chiquillos, esa era la última pregunta que teníamos aquí en este set de preguntas el día de hoy. Así que con esto, chiquillos, damos por terminada la clase del día de hoy, la que estábamos viendo hoy día, los conceptos del día de hoy con respecto al repaso de ondas. Así que esto después, más un ratito más, van a poder verlo en el canal de YouTube. Va a haber una sección especial con lo de la prueba de transición y van a poder ver nuevamente esto. Chiquillos, ahí cuenten cuántas preguntas tuvieron correctas o no. Tuvimos 10 preguntas hoy día. La idea es que mantengamos ese puntaje y subamos cuando sigamos viendo los contenidos. Así que, tranquilidad, si hubo preguntas que le costaron, simplemente es cosa de que repasen, vean esta clase también o algún apunte por ahí en internet y les va a ayudar en eso. Es que habían algunas repetidas, Alonso, por eso eran menos. Habían 2 repetidas, así que no eran 12, eran 10. Así que, eso, chiquillos. Espero que estén súper bien. Espero que la clase haya sido de entendido. Nos vemos la próxima semana. Vamos a seguir con este mismo formato que hoy, que a las 3 comenzamos la clase con materia y después, la siguiente rato, vamos a resolver preguntas tipo prueba de transición. Así que eso, chiquillos. Espero que estén todos súper bien y nos vemos en la próxima clase de prueba de transición de física. Así que nos vemos.